Y tenerlos en esta segunda charla de nuestro ciclo Tragedia griega y otros mundos. Hoy los voy a acompañar yo con historias de las madres asesinas, pero primero me gustaría invitar a la siguiente sesión, que es nuestra última sesión de este ciclo, con nuestra compañera Andrea Lozano, la recepción de Medea en el Teatro Mexicano del siglo XX, la Medea Americana de Jesús Sotelo Inclán. La tendremos el 23 de marzo a esta hora. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a Laura Chandía, nuestra comunicadora, al personal de UD Arroba, que hace posible esta transmisión, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Bueno, saludo a mis compañeras Andrea Lozano y Claudia Montilla, mis compañeras de tragedia. Hoy compartiremos entonces otras dos tragedias. Nos vemos entonces al final de la emisión, espero que con una discusión. Y bueno, empecemos entonces, vamos entrando en materia. Les cuento qué vamos a hacer hoy. Vamos a conversar un poco de las madres asesinas, de dos madres asesinas de Medea y Cefe, como lo prometí. Espero que no haya, intenté no hacer mucho spoiler, intenté no decir mucho más allá de lo necesario sobre ambas obras que vamos a trabajar, ya les voy a contar cuáles, pero bueno, es un poquito difícil, así que mi intención hoy es muy modesta. Lo que quiero es conversar con ustedes sobre algunos puntos que me llaman la atención de ambas obras, y si ya se la han leído, pues confrontar su lectura con esta, y si no se las han leído, pues motivarlos a que así sea. Entonces vamos a empezar. Hablar entonces de Medea y Cefe. ¿Qué obras vamos a trabajar? Inicialmente tenemos a Medea, por supuesto, a Eurípides, esta es bien conocida. Medea, que es del año 431, es la segunda obra más antigua que conservamos de Eurípides. La otra es Alcestis, que es del año 438, pero este ya es un Eurípides maduro. En realidad nosotros conservamos las obras de madurez de Eurípides. Es un año importante para Atenas, es como el último gran año feliz de Atenas, si es que Atenas tuvo años felices. El 431 marca el principio del fin, porque ya para la primavera de este año, que es cuando se presentaban estas obras en las Dionisíacas, empiezan a haber ya los primeros cantos de la guerra del Peloponeso, que luego sabemos significará el declive de Atenas. De hecho, el tono de las obras de la guerra de Eurípides cambia bastante. Se presentó en las Dionisíacas, se presentaban en estas competiciones, eran de una tetralogía, 3 tragedias, un drama satírico. De Medea sabemos que se presentó con Filoctetes, Dictes y con el drama satírico Los Recolectores. No ganó, en realidad Eurípides ganó poquísimo, nada, si lo comparamos además con Sófocles y Esquilo. Eurípides tenía una relación muy convulsa con su gente, con su Atenas. Ya en vida fue un gran trágico, ya en vida fue un trágico muy importante, pero a la vez, por ejemplo, su público jamás, o su público a través de su jurado, jamás lo compensó muy poco con primeros puestos. Ganó en ese momento Euforión, del que se dice era hijo de Esquilo, y de segundo quedó Sófocles. Quedó de tercero Eurípides. Y dirán ustedes, pues bueno, tercero es algo, pero solo eran 3. Entonces realmente no le fue muy bien con la Medea. De la Medea sabemos que ya transitaba por ahí en forma de libro en vida de Eurípides, es decir, ya desde el principio era una obra bastante conocida y era una obra bastante famosa. Y nuestra siguiente obra es Beloved, la obra de Toni Morrison, va unos poquitos siglos más acá en el tiempo. La obra es de 1987. Esta sí ganó el Pulitzer de ficción de 1988.
Sin embargo, también tiene como un pequeño escándalo porque el Premio Nacional del Libro del 87 no lo ganó y hubo muchas críticas a este premio porque se dijo que era un premio que seguía siendo bastante sexista y bastante racista y que no comprendía pues esa nueva obra, esa nueva realidad de que la literatura no la hicieran solo los hombres blancos en los Estados Unidos. Y sabemos que Beloved, también Beloved, no, Toni Morrison ganó el Premio Nobel de Literatura en 1993 como la primera afroamericana, la primera mujer afroamericana y la novena mujer, apenas la novena mujer en ganar este premio, que ella consideraba era un premio muy representativo para ella como mujer, para ella como afroamericana, ya me siento representativa cuando me hablan del Nobel y al haber ganado el Nobel. Estas serán entonces las dos obras que tendremos para conversar hoy, que tienen uno de los tópicos más difíciles, que es el de las madres asesinas, un tópico pues que se considera como el gran crimen, el peor de los crímenes, pero no vamos a hacer juicio de estas madres porque lo mejor de las obras es que no lo hacen. Las obras nos internan en estas madres que han matado a sus hijos, en sus vidas, en sus pensamientos, en su acción, pero en ningún momento tenemos ahí un juicio de ellas. Entonces no vamos a hacerlo nosotros tampoco, sino que vamos a conocer un poco detalles de este tópico de las madres asesinas. ¿Qué tienen en común ambas obras? Ambas obras tienen un referente, tienen un antes, una historia que fue contada antes y que ellas y él, ellos y ellas, él y ella toman para darle una nueva vida, para tener una nueva versión. La historia de Medea, la historia que toma Eurípides, es un poquito más complicada, la de Toni Morrison. Hay una tradición que se refiere a Humelo del siglo octavo, también la tenemos en un testimonio, un escolio de Píndaro, y fue parafraseada también por Pausanias. Esta tradición dice, más o menos se puede intuir que Medea mató a sus hijos, pero sin intención, creyendo que podían ser inmortales. Si fue engañada por Hera, otro tipo de engaños, pero no está muy claro, pero lo que sí sabemos es que esa tradición sí la pone como la asesina de los hijos, pero no intencionalmente, no intencionalmente. Luego tenemos también una que aparece en un escolio a Eurípides, donde que le atribuyen 7 hijos a Medea, es que le atribuyen 7 hijos y 7 hijas, y dicen que los hijos de Medea, las hijas de Medea, fueron asesinados por las mujeres de Corinto. Y por último, tenemos, eh, es una versión que tenemos de Dídimo que se le atribuye a Creófilo, es la idea de que Medea mata a Creonte, huye y deja a sus hijos en el templo de Hera. Como están allí solos, son asesinados por los enemigos de Medea, por los hombres de Creonte, y luego estos difundirían el falso rumor de que fue ella la que los mató. Sabemos también, lo sabemos por Aristófanes de Bizancio, que hace la edición de Alejandría, una edición a la que le debemos mucho, porque organiza muchos de los textos que antes eran un caos, antes del 200. Sabemos que ni Esquilo ni Sófocles tienen Medeas, no trabajaron el tópico, quizás sí Jasón, los argonautas, pero no Medea propiamente. Entonces, en realidad, de los tres grandes, parece que fue el único Eurípides el que trató el tema. Si no saben, les cuento, es muy común que los autores tengan una base en su mitología y que vayan haciendo versiones, y fueron haciendo versiones de algunos de esos mitos. Les pongo un ejemplo, Eurípides también tenía un Edipo que parece que fracasó estrepitosamente, como es la historia de algunas de las obras de Eurípides. Entonces, tiene este referente, Eurípides tiene este referente con Medea. Sabemos, obviamente, que conoció, debió haber conocido las tradiciones de Humelo y de Creófilo, porque ambas son tradiciones arcaicas,
son tradiciones del siglo VIII y sabemos que ninguna de las dos contiene el asesinato premeditado de los hijos de Medea y en todo caso, por parte de Medea misma, y en todo caso, ninguna de las dos parece atribuir como un motivo del asesinato la infidelidad de Jasón. Tampoco está muy claro eh, hasta qué punto entonces otras tradiciones trabajan la infidelidad de Jasón, pero como motivo del asesinato no parece haber alguno anterior a Eurípides. Entonces eso se nos sitúa en la discusión de si Eurípides fue el primero que hizo de Medea una asesina consciente, premeditada de sus hijos. Muchos expertos concluyen sí, fue el primero, la tradición no le hereda ese componente, y luego tenemos la historia de Neofrón, que no me voy a detener mucho en ella porque es harto complicada. Hay por allá una tradición, un rumor que dice que en realidad el primero que la hizo una asesina de sus hijos fue Neofrón, y que Esquilo habría o tomado la idea, discretamente dicho, o algunos dicen, o plagiado la obra de Neofrón. Hay incluso expertos que dan por hecho pues que la Medea es una copia de la obra de este otro Neofrón. El punto es que Neofrón, que parece haber sido otro trágico muy importante con más de 100 obras, pero de él no nos quedó ninguna obra. Y yo me quedo, para hacerlo corto, con la versión de Dance Page que nos dice que hay una confusión, hay dos Neofrón, uno del siglo V y otro posterior. Hay unos fragmentillos que corren por ahí donde en efecto se habla de la Medea como asesina, pero tampoco está tan claro que esos fragmentos sean realmente una tragedia. Eh, y Page y otros los datan como posteriores, incluso a Esquilo, dice que hay una confusión, hay un Neofrón anterior y uno posterior que habría copiado o parafraseado la Medea. Yo me quedo con la versión de que Eurípides fue el primero en hacerla la asesina de sus hijos, pero les comparto esta tradición para que ustedes se vayan formando también su propia opinión al respecto. Tenemos esta otra obra que también tiene un referente muy importante, muchas veces Beloved ha sido tratada como la Medea contemporánea, y bueno, tema, el tópico, digamos, es el mismo, la temática es la misma. Sin embargo, la historia de la que se nutre Beloved no es Medea, como nos lo dice Toni Morrison, sino que es la historia de Margaret Garner. De Margaret Garner, que sabemos que murió en 1858 y que era una esclava en una plantación de Kentucky. Para entender también un poquito este antecedente de Beloved, habría que ya hablar de la ley del esclavo fugitivo de 1850, es decir, 11 años antes del estallido de la guerra civil en los Estados Unidos. Esta ley hizo todavía más dramáticas las condiciones de los esclavos en los estados esclavistas, en los estados del sur, porque esta ley determinaba que todos aquellos esclavos que huyeran, incluso si huían a estados libres, podían ser en esos estados libres apresados o directamente secuestrados y devueltos a su dueño original, a su propietario original. Entonces, a partir de 1850, antes era común que huyeran a los estados libres los esclavos. A partir de 1850, los esclavos tenían que estar en constante miedo de ser secuestrados y devueltos. Y además, incluso la mayoría de las veces lo que les pasaba era que los volvían a vender, e incluso, nos dicen historiadores, los negros que nacieron libres en estos estados sin esclavitud también tenían miedo de que los pudieran en cualquier momento secuestrar y llevarlos entonces a los estados del sur, a sus dueños originales. Margaret huyó en 1856, huyó con su esposo, Robert Garner, con sus 4 hijos y con otra parte de la familia. Intentaron pasar el río Ohio, en el que se dice fue el invierno más crudo registrado en muchísimos años, y no lograron escapar del todo. Entonces lo que sucedió, esta escena cercana a la época, nos lo muestra un poco.
Lo que sucedió fue que se escondieron de sus propietarios que iban y los alguaciles que iban por ellos. Cuando los vieron cerca, el esposo de Margaret, Robert Garner, intentó con su arma defenderse, pudo herir a uno de ellos y mientras tanto Margaret se internó en el lugar donde se estaban escondiendo y mató a una de sus hijas y ya estaba empezando a herir a las otras y de hecho estaba empezando, lo que quería era matarlos a todos y matarse ella, los otros niños estaban heridos, cuando entraron y evitaron que ella matara al resto de los niños. Esto generó un juicio que se hizo muy famoso, un juicio en Cincinnati que se hizo muy famoso. La causa abolicionista lo tomó mucho como ejemplo precisamente para su causa, valga decirlo, y en este juicio se pusieron, digamos, el dilema era si juzgar a Margaret como una persona asesina, como una persona que mató, que cometió un asesinato, o como una propiedad que debía ser devuelta a su dueño. Se trató mucho, además, dicen los historiadores, el problema de los abusos sexuales a los que eran sometidas las esclavas, porque los tres últimos hijos, ella tenía cuatro, los últimos hijos de Margaret, eran de tez muy clara e incluso se dice que la niña que murió era casi blanca. Entonces se supone que eran hijos de su propietario y no de su esposo. Finalmente esta historia no termina de forma feliz porque Margaret fue devuelta a su propietario, no fue juzgada como una persona por asesinato, fue devuelta a su propietario junto con su esposo y sus hijos. Otra niña murió en un naufragio en uno de los barcos, fue vendida a Mississippi, donde murió en 1858 de tifo. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? Porque de hecho Robert Garner sobrevivió a la esclavitud. Una de las cosas más fuertes en el libro de Toni Morrison es que nos muestra muy claramente lo difícil que era sobrevivir a la esclavitud. Él sobrevivió y dio una entrevista luego por la cual sabemos cómo terminó la historia de Margaret. Entonces tenemos estas dos obras que desde distintas perspectivas tienen referentes distintos y a partir de esos referentes construyen las historias de dos mujeres que de una manera u otra terminarán asesinando a sus hijos. ¿Cómo comienzan las obras? Medea tiene la estructura típica de la tragedia, que es la estructura de que nosotros nos internamos en una historia que ya está de alguna manera en desarrollo. El público griego conocía ya las versiones, la mitología, estaba a la expectativa de qué era lo que le iban a cambiar de la mitología que conocía. Nosotros, así no la conozcamos, pues nos integramos con algo que ya está pasando. Llegamos a una conversación que ya ha empezado, ahí nos dan algunos datos y luego hay un acontecimiento que desata todo lo demás. Entonces en Medea vamos a Corinto, sabemos que ella está ahí, ya desde el principio nos hablan de la infidelidad de Jasón, ya desde el principio nos dicen que hay una ira en Medea porque Jasón se ha casado con la hija del rey y el acontecimiento que va a desatar lo demás es que se le va a informar, nos cuentan, que será expulsada de Corinto con sus hijos, que debe abandonar inmediatamente Corinto con sus hijos. Entonces ahí es donde empezamos a seguir ya la trama que se inscribe en esa otra historia que ya sabíamos que nos están contando. Y Beloved, pues curiosamente tiene un comienzo, digamos, un poquito semejante, porque Toni Morrison lo dice así además en el prólogo, ella quiere que el lector ingrese a una historia que ya está pasando, ella quiere que el lector se integre a una historia que ya está en desarrollo, entonces también llegamos como a escuchar una conversación de la que no sabemos todo porque llegamos a la mitad, pero también hay un acontecimiento que empieza a desatar los demás acontecimientos. Es un, digamos, lo ubicamos en Cincinnati, más o menos en 1873. Esta es una historia temporalmente bastante compleja.
y no es que Morrison diga esa fecha directamente, pero esa es más o menos la ubicación. Ubicamos una casa, el 124 del Bluestone Road, y esto es bien importante porque Morrison enfatiza que le quiso dar un número a esa casa porque los esclavos no solo no tenían nada que les perteneciera, sino que no tenían dirección. O sea, no solo no tenían una casa, sino mucho menos una casa con dirección. Tenían algún lugar donde protegerse, tenían algún lugar donde buscar refugio, pero no una dirección. Entonces ya ella le pone a a su heroína, a Sete, una casa con una dirección, que es algo muy poco común para su situación. Sabemos que ella, eh, ahí en esta casa, viven dos mujeres con un fantasma, que los hijos varones han huido y nos vamos enterando también de que la suegra ha muerto. Y lo que desata los acontecimientos es la llegada de un amigo del pasado, de un amigo de la esclavitud del pasado, que es eh, Paul D, así lo llaman. También es muy diciente de la obra, eh, cuando se la lean, o si ya se la ha leído, que recuerden, es muy diciente cómo se trabaja con los nombres, cómo nos cuentan cómo recibieron los esclavos los nombres, quién los nombró, y en este caso es Paul D. Eso es lo que nos cuentan, eso es lo que desata este principio de los acontecimientos. El tiempo de ambas obras es un poquito complicado, pero bueno, digamos que tiene una acción, una serie de acciones lineales que además van jugando con el pasado a través de recuerdos. Entonces, Medea, propio también de una tragedia, Medea tiene unas acciones que comienzan, es difícil decir a veces una acción, pero en el caso de Medea podemos preguntárnoslo, una acción que comienza, digamos, al principio de la obra, que la seguimos hasta el final, y a través de Medea, de Jasón, también del coro, nos vamos también integrando con el pasado de estos personajes porque ellos nos van contando, nos van narrando lo que sucedió antes de la tragedia, muy propio, como les digo, de la tragedia. Y en Beloved pasa un poco lo mismo, sí que tenemos una serie de acontecimientos que empiezan con la llegada de Paul D y terminan, les vemos el fin, pero estos se ven constantemente interrumpidos, quizás no sea la palabra, pero constantemente confrontados con otro tipo de acontecimientos, la mayoría de ellos recuerdos de todos esos otros personajes, la mayoría de las veces a través de la figura del narrador omnisciente, que van contando, que van pensando sobre su vida, que van recordando lo que eran antes, que van recordando la vida, por ejemplo, de la esclavitud. Incluso nos vemos confrontados con el recuerdo de Baby Sox, que ya estaba muerta para cuando empiezan los acontecimientos en cuestión, cuando era esclava. Entonces hay una cantidad de recuerdos de muchos personajes que se van integrando y que van haciendo del tiempo un tiempo complejo porque es un constante ir y venir entre distintas épocas, distintos momentos de la vida de muchos personajes. Hay que leerla como con mucha atención y mucha filigrana por esto. Se ha dicho mucho, se le ha criticado a Eurípides, no, yo no sé la verdad si esto sea algo para criticar, pero se le ha criticado a Eurípides que sus obras son la mayoría obras de caracteres. No pasa nada, no son obras de acción. Esta discusión la dejaremos para otro momento, pero podríamos decir que si bien en Medea sí pasa mucho, hay una acción clara, pues también hay una caracterización muy potente de su protagonista principal, de Medea, precisamente. El carácter de Medea es protagonista de esta historia, la fuerza de su carácter es protagonista de esta historia. Desde el principio, eh, la, la niñera y el pedagogo nos dan ya esas pistas de que, o más bien, más que pistas, la claridad de que Medea tiene un carácter muy fuerte, de que Medea tiene un carácter temible, ellos le temen realmente desde el principio. Nos queda la pregunta de si es un carácter mutable, porque Eurípides
maravillosamente nos muestra que quizás Medea no sea tan mutable, sino más bien que tiene una gran capacidad de manipular a los demás a partir de mostrar cambios supuestamente en su carácter que no tiene. Su carácter es quizás, es un carácter signalizado por el dolor inicialmente, la ira luego, y después viene en la obra un fuerte deseo de venganza. Y para decirles que hay una protagonista clara, los demás personajes se pierden un poco ante ella, les, Medea sale a escena en la línea 95, esto es empezando la obra, vuelve a dejar el escenario muchas escenas después, en la línea 1250, vuelve a dejar el escenario para cometer el crimen y después inmediatamente sale para terminar gloriosa y orgullosa toda su acción. Entonces, hay una fuerza dramática tal en este personaje que nunca pierde la escena, que nunca pierde su protagonismo. Medea además es una obra especial para hacer una obra de Eurípides porque solo requiere de 2 actores, no es exactamente lo más común, ya para la época de Eurípides lo común son 3 actores, hacía muchísimo tiempo que estaban ya institucionalizados. Entonces, 2 actores siempre Medea en confrontación con alguien, siempre Medea con otro, y eso hace que toda la fuerza de la acción se concentre en una Medea, como les digo, con dolor, con ira y que al final la determina el deseo de venganza. Y podríamos ir en la misma línea con Beloved, porque Beloved no es una obra de la esclavitud como institución. Toni Morrison dice, eso es demasiado grande, eso es demasiado complejo, eso casi que supera a las personas, sino que es una obra de caracteres en el sentido de que es una obra de todas, que nos narra la vida de aquellas personas que fueron esclavos. Es una obra de sensaciones, de sentimientos, de recuerdos, de vida. Nos dice cómo pensaban, cómo sentían, cuáles eran sus impresiones frente al mundo. A través de esos caracteres vamos a la esclavitud como institución y eso lo hace quizás más dramático que si nos dijeran, como nos lo dicen en los libros de texto, nos contaran los horrores de la esclavitud. Aquí, como la visión es desde aquellos que la viven, la sienten, la recuerdan, la padecen, pues se nos hace todavía más terrible esta abominable institución. Entonces, es una obra de caracteres, pero sobre todo es una obra, aunque aquí hay muchísimos personajes maravillosos, es una obra de Sete, que es nuestra protagonista, nuestra heroína, llamémosla así. Sete, que tiene otra forma de luchar contra la esclavitud, es decir, no es una heroína que luche desde, como, digamos, desde la justicia o desde otras instituciones contra la esclavitud. Lo que nos muestra Morrison es otra forma de luchar contra ella, contra la esclavitud que determina todos y cada uno de los momentos de la vida de estos personajes. Y una de las formas de luchar contra ella es en la rebeldía que Seti manifiesta, y esa rebeldía la manifiesta insistiendo en vivir la maternidad y en negar la esclavitud para sus hijos. Sete dice, nos dicen en toda la obra, todos los personajes nos dicen que Sete es una persona muy orgullosa, que incluso después de haber cometido su crimen, Sete es una persona orgullosa. Incluso cuando llega Paul Deer y hace su entrada, hay unas partes muy hermosas donde Morrison nos muestra cómo Sete cambia, porque, porque cambia al ver un hombre, porque cambia con la perspectiva de nuevo, de otro tipo de vida, una vida con un hombre. Y lo que nos cuenta Denver, que es su hija, es la que nunca apartaba la mirada, la que cuando una yegua mató a un hombre a patadas frente al restaurante de Sawyer no apartó la mirada, la que cuando una cerda comenzó a comerse su propia mierda tampoco apartó la mirada.
y cuando el espíritu del bebé cogió a Here Boy y lo estampó contra la pared con tanta fuerza que le quebró 2 patas y le desencajó un ojo, con tanta fuerza que el perro tuvo un ataque de convulsiones y se mordió la lengua, ni siquiera entonces su madre había apartado la mirada. Empuñó un martillo, golpeó a Here Boy hasta dejarlo inconsciente, le limpió la sangre y la saliva, volvió a encajarle el ojo en la cabeza y le enderezó los huesos de las patas. Porque era fuerte, porque nunca eso apartaba la mirada. Era una mujer fuerte y orgullosa, nos dicen todo el tiempo. Esto vemos que en la obra se va debilitando, pero que luego vuelve a encontrar cierta fuerza al final. ¿Qué tipo de mujeres son? ¿Cómo nos las describen como mujeres? Me concentraré en estos puntos. Medea tiene al principio un muy famoso discurso feminista, así se llama, el discurso feminista, un discurso donde ella cuenta cuánto sufren las mujeres en su tiempo, en su momento, y varias de las cosas que dice, por ejemplo, sabemos que se aplican bastante a cualquier mujer griega. Por ejemplo, denuncia que ellas, las mujeres, tienen que comprarse el marido, hablando de la dote, que si el marido les satisface, bueno, y si no, igual se tienen que conformar. Y una cantidad de desdichas que sufren las mujeres, que son ciertas para todas, excepto en algunos casos para Medea, porque Medea, de hecho, sí pudo escoger a su esposo. Sabemos que no solo lo escogió, sino que luchó y cometió, eso también nos lo cuenta la obra, a veces la tradición lo dice o no lo dice, cometió traición y asesinatos por poder estar con Jasón, por poder estar con su marido. Entonces ella sí escoge al marido y de hecho estuvo pues esa parte de su vida en sus manos. Sin embargo, al principio de la obra es una mujer humillada porque ha sido algo que es bastante, lamentablemente era bastante común en Grecia y que en la tragedia es un tópico también muy común. Le han puesto otra mujer, Jasón se ha casado con otro, entonces sufre la humillación primero de esta infidelidad, pero además de que le digan que tiene que abandonar inmediatamente la ciudad con sus hijos, sin importarles mucho a dónde tengan que ir. Entonces, lo que hace Medea es controlar, tomar el control de su vida, tomar el control de la situación, en ese caso, de esa situación y por contradictorio que parezca, dentro de sus planes y dentro de sus acciones, ese tomar el control de la situación tiene como una parte matar a sus hijos. Matar a sus hijos hace parte de ese plan, de ese control, de ese conmigo no va a pasar cualquier cosa, que Medea ya nos dice desde el principio. Ese discurso feminista, por ejemplo, del que estamos hablando, es un discurso que tiene una misión muy clara y es ganarse el favor del coro para que no revele sus planes, aunque en ese momento sus planes no incluyen el asesinato de los hijos. Después estará claro que está ahí ese plan y después entonces estará claro que es otra forma de controlar la situación. Sete, pues inicialmente está claro que es una vida, que sufre una vida de esclavitud, que no puede disponer sobre su propia vida, que no tiene ninguna, no se le ha negado toda forma de disponer sobre lo que quiere o no quiere hacer, porque no puede ni querer ni no querer hacer algo incluso, pero esta mujer también toma el control de la situación, también intenta, en la medida en que le es posible, con mucha rebeldía, tomar el control de su vida. ¿Cómo lo hace? Primero se casa. Lo que nos expresa Morrison es bastante sorprendente porque ella va y le dice a la Blanca, que es su propietaria, yo me voy a casar con Hale, y la Blanca se queda como sorprendida, ¿se casar? Pues sí, pero si usted quiere, pero los esclavos no se casan, ¿no? Entonces, lo primero, con un matrimonio,
Lo segundo, huyendo de la esclavitud, es otra forma en que Sete quiere controlar su vida, quiere tener un real control sobre su vida y también tiene un control sobre su vida matando a su hija. Este es de nuevo puede ser un tópico complicado, un tópico polémico, pero es otra forma, espero explicarlo mejor más adelante, en la que Sete tiene precisamente la intención de no dejar que otros dispongan de su vida, no permitir que su vida esté en manos de otros, que es de alguna forma también un deseo que nos expresa Medea. ¿Quiénes son los hombres? Los principales. Aquí hay muchos personajes masculinos en ambas historias. ¿Quiénes son los hombres de esta historia? Pues en el caso de Medea es Jasón. Jasón que en la versión de Eurípides ya no es un héroe. Esto coincide un poco con lo que Carlos García Gual nos dice, la decadencia de los héroes, como los héroes que antes eran cantados, sus glorias y sus hazañas, luego se van volviendo seres humanos cuestionables. A Jasón, pues Eurípides no lo muestra así, no es un héroe, de hecho esta historia es como la historia de qué pasa después de que se casan y viven felices, pues lo que pasa es que una vez el amor ha terminado, precisamente llega en la traición, el odio, aunque el amor de Medea nunca se ve diezmado, el de Jasón sí, y aquí hay lo que queda es un odio profundo para lo que antes se supone que fue un gran amor. Eurípides nos lo muestra, esa es mi lectura, siempre espero que ustedes la puedan confrontar con la suya, como un hombre muy cínico, muy débil y bueno, abiertamente como un misógino. Ese cinismo tiene que ver también con, hay varias escenas de Agón, es decir, de disputa entre Medea y Jasón, esas disputas que son los Agons simulan, digamos, como los juicios. Entonces, tú das tus argumentos y hay un juez que determina, en algunas escenas es el coro, pero también seremos nosotros como espectadores o como lectores y ahí entonces le dice cosas tan fuertes como, por ejemplo, es que lo que deberías estar agradecida, yo me casé con otra para ayudarte, para ayudar a mis hijos, esto es un favor que te hago, cuando Medea le reclama mucho todo lo que ha hecho por ella, él le dice que él no se lo pidió prácticamente, pero además le dice que esté agradecida porque una bárbara la llevó a tierra civilizada, digámoslo así. Entonces, no se gana la simpatía del espectador, Jason al principio en realidad, para nada se gana la simpatía del espectador, muy por el contrario, es como si Eurípides nos fuera lanzando esta cantidad de, Page lo dice, por ejemplo, es que parece que fuera tonto y más tonto cada vez para hacernos ir un poco del lado de Medea, para ganar nuestro favor hacia Medea, y tiene frases supremamente misóginas. Entonces, muchos dicen que Eurípides es un misógino, lo critican, dicen, pero mi lectura es distinta. Él no es Eurípides el misógino, eh, difícil pensarlo de un autor con personajes femeninos tan fuertes, tan bien construidos y que escribe luego obras como Troyanas o como Época o así, mm, sino que más bien él aunque no coincide mucho con el pensamiento de su gente y de su ciudad, pone a un Jasón fuertemente misógino precisamente para poner un poquito más la balanza hacia Medea, para que el carácter de Medea sea todavía más fuerte. Medea juega con esa misoginia, porque hay un momento en que incluso le dice, no, perdóname, es que soy mujer débil y las lágrimas se apoderan de mí, y es maravilloso porque detrás sabemos que ella ahí lo único que está haciendo es esperando que Jasón le crea para ganar para sí tiempo que necesita para su venganza. Pero al final de la obra, Jasón es un hombre arruinado totalmente. A Jasón no le queda nada. Y dejo a ustedes como lectoras, como lectores, la pregunta de si Jasón merece o no nuestra compasión, porque la verdad es que al final el crimen es terrible, sobrepasa, nos parece bastante,
eh, la venganza sobrepasa mucho aquello que se hizo para merecer la venganza, aquello que Jasón hizo, y es tan terrible el crimen que quizás muchos de nosotros lleguemos a la conclusión de que Medea, lo que presenta Medea como venganza es exagerado, va más allá pues de lo que Jasón hizo, y entonces ahí hay un hombre arruinado. Paul D, hay que decir, Paul D no es el padre de la hija que mata Sete. El padre no está, el padre desapareció. Otra realidad que nos pone Morrison así de frente es como los esclavos pierden a su gente y nunca más la vuelven a ver y no y la buscan y no cuando eran esclavos porque son vendidos y nunca más vuelven a saber de ellos, o luego porque las vidas se vuelven tan difíciles que huyen por su lado, que fue lo que pasó, y nunca se sabe a dónde llegaron, ni si lo lograron o no. Paul es un sobreviviente, es un personaje que si no han leído la obra y la van a leer, es súper importante que miren cada uno de los momentos. Parece que este hombre viviera 100 años. Todo lo que sufre, nos cuentan también su historia desde la esclavitud hasta la libertad, todo lo que sufre, todo lo que hace, sobrevive a cada uno de esos que a uno le parece que porque un ser humano, como un ser humano es capaz de sobrevivir, lucha, sobrevive y tiene suerte, porque muchos no la tienen, hasta llegar pues a la casa de Sete, a la que llega por casualidad. Ha vivido siempre una vida en soledad porque ha tenido que esconderse desde que huyó. La soledad es un rasgo importante de este hombre. Es un hombre profundamente triste y constantemente en reflexión sobre muchas cosas de su vida. Contrario a lo que pasa con Jasón, que Eurípides nos mete en esa relación tan problemática de pareja, una relación convulsa, una relación donde tiene que haber un ganador, y es una ganadora en este caso. En el caso de Sete, Paul D es más bien una luz al final del camino, es una luz es en toda que fue la oscuridad de la vida de Sete, y él dice una de las frases más bonitas de la obra, cuando le dice, tú y yo tenemos más ayer que nadie, necesitamos alguna suerte de mañana. Y eso es lo que él es una suerte de mañana. Muy bella la forma en cómo ella reconstruye para Sete la relación de pareja, eh, que ella, que había tenido un marido contrario a muchas mujeres esclavas, había perdido. ¿Tenemos magia? Sí, claro que sí. Tenemos en los dos casos, pues Medea es una hechicera, es una sabia, usa los venenos con los que además comete los primeros crímenes, estos dos primeros crímenes de la obra, y además es salvada por este carruaje mágico, este carruaje que fue muy conocido ya después, digamos que lo hizo muy famoso Eurípides, un carruaje pues que la salva cuando ella ya tiene, si bien tiene garantizado el lugar a donde va a llegar, no tiene garantizado cómo va a salir. Entonces llega la magia del Deus ex machina, que a muchos les molesta tanto, empezando por Aristóteles, en Eurípides a mí me parece una salida maravillosa. Y en Beloved, pues está claro, Beloved el personaje de Beloved es un fantasma, y es un fantasma de carne y hueso, inicialmente es un fantasma, luego se hace de carne y hueso, se hace un fantasma real de carne y hueso, y viene con las memorias de su muerte, con la memoria ya luego entendemos, de la muerte de la madre de Sete, con el dolor de todos esos esclavos traficados y muertos. Es un fantasma lleno de dolor y de ira, pero entonces ahí tenemos un componente mágico realmente fuerte. ¿Qué podemos decir de la maternidad? Inicialmente con Medea, voy a decir una frase que dice Medea que es muy famosa. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios. Preferiría 3 veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Pero luego, Jasón confronta esta idea de la maternidad con otra, también lamentablemente muy extendida,
cuando dice los hombres deberían engendrar hijos de alguna otra manera y no tendría que existir la raza femenina, así no habría mal alguno para los hombres. Cosas como estas que dice Jason son las que yo les digo que hacen que, que nuestra simpatía se aleje de este personaje. Ahí Jason representa una idea de la maternidad, pues también muy propia de muchas épocas, lamentablemente, y es la idea de que la maternidad es lo único que pueden aportar las mujeres, la maternidad es lo único que tendrían de especial las mujeres. Si los hombres lo pudieran hacer, pues las mujeres bien que se podrían extinguir del planeta. Y en general, la maternidad en Medea, en los distintos, Medea nunca se muestra especialmente, excepto por una parte de la que ya mismo voy a hablar, nunca se muestra especialmente cariñosa. No es pues una madre que nosotros veamos especialmente preocupada, pero pues en la tragedia en realidad tampoco es el caso que se vean tantas. Eh, Incluso creo que la madre más desesperada puede ser Clitemnestra cuando intenta salvar a Ifigenia, pero otro día discutimos de eso. La maternidad se asocia, a partir de los discursos lo vemos con dificultad, con preocupaciones y trabajos, y Medea también la asocia con la compañía en la vejez. En Beloved, la maternidad sí que es un tema fuerte, un tema per se, desde muchas perspectivas. La maternidad negada, la lucha por la maternidad siempre frustrada o la maternidad no deseada. Y me permito leer algo porque es absolutamente aclarador, creo yo, mejor el libro que lo que yo pueda explicar cuando nos dice Baby Socks. ¿De qué nos serviría? Preguntó Baby Socks. No hay una sola casa que no esté llena hasta el techo con el pesar de un negro muerto. Tenemos la suerte de que este fantasma sea un bebé. ¿El espíritu de mi marido volvería aquí? ¿O el del tuyo? No me hables de eso. Tienes suerte. Te quedan tres. Tres que cuelgan de tu falda y una sola que alborota desde el más allá. Deberías estar agradecida. Yo tuve 8, todos alejados de mí. 4 cogidos, 4 perseguidos y todos, espero, merodeando por alguna casa. Baby Sock se frotó las cejas. La primera. Todo lo que recuerdo de ella es cuánto le gustaba la costra quemada del pan. ¿No te parece el colmo? 8 hijos. Y esto es lo único que recuerdo. Y de esta visión de la maternidad, de esta idea de Baby Sox, que es además muy fuerte, como lo presenta Morrison, pero como también nos cuentan los historiadores, no se supone, cuando nos hablan aquí, por ejemplo, de arruinar una familia, en el caso de Margaret Garner también, cuando se suponía que estaban destruyendo una familia, uno de los puntos esenciales es que no se supone que los negros tuviesen familia, no se supone que fundaran familia. La familia negra no estaba reconocida por la ley, no estaba reconocida por la sociedad, así que ni siquiera había una maternidad protegida por institución alguna. Y de hecho, la misma Baby Sox tiene el recuerdo, y eso tenía sentido por muchos motivos, porque en la vida de Baby, como en la de Sete, hombres y mujeres eran movidos como piezas de juegos de damas. De todos los que Baby Sock conoció, para no hablar de los que amó, el que no se había fugado ni lo habían ahorcado fue alquilado, prestado, comprado, devuelto, conservado, hipotecado, ganado, robado o arrestado. Por eso los 8 hijos de Baby tenían 6 padres. Lo que ella llamaba lo grosero de la vida era el choque que recibió al enterarse de que nadie dejaba de jugar a las damas solo porque entre las piezas estuviesen incluidos sus hijos. Al que logró retener más tiempo fue a Hale, 20 años, toda una vida. Y cuando, por ejemplo, reflexiona la misma Fete sobre su madre, lo único que ella puede recordar es que su madre la vio alguna vez, le mostró una seña, le dijo que la identificara y que luego la ahorcaron. No hay experiencia de maternidad permitida para estas mujeres. Entonces, lo que es Sete y lo que nos muestra Beloved es
la lucha por una maternidad que nadie le quiere garantizar a esta mujer, cómo ella realmente quiere ser la madre que se supone que no debe ser, porque es una propiedad. Sobre el crimen, son dos perspectivas muy distintas. Ya ven ustedes que eh, encuentro potentísima la imagen de María Callas siendo Medea. Sobre el crimen tenemos, en el caso de Medea, una planeación larga que tiene varias etapas, la vemos en varias etapas. Ella, cuando se resuelve a matar a los hijos, nos expresa varios motivos. Nadie le podrá arrebatar a sus hijos. Otro de los motivos es hundir la casa de Jasón, no ser el hazmerreír de los enemigos, y algo sobre lo que se habla mucho en el texto, que si lo analizamos de cerca es cierto, y es que ella no tiene a dónde ir con sus hijos, ni antes em, ni después de ese primer crimen de la hija de Creonte, tiene a dónde ir con sus hijos. Entonces hay una premeditación, hay un pensar el crimen, hay un analizar las cuestiones. Después de ese primer crimen, está claro que no puede huir con sus hijos, pero además que sus hijos nunca van a ser perdonados. Nunca se les va a perdonar el crimen de su madre. Y lo que tenemos antes del crimen es una resis, un monólogo propio de la tragedia que yo les recomiendo muy especialmente leer porque es de una fuerza dramática inmensa. En esta resis ella va por una cantidad de emociones, por primero por una decisión del crimen, luego va hacia sus hijos, ve sus hijos, luego la compasión. em, es un momento dramático por excelencia que no concluye en favor de los niños. Tiene tiempo, Medea, para planearlo, tiene tiempo para pensarlo. Vamos a ver, el tiempo de la tragedia son unas pocas horas, digámoslo así, pero es que casi toda es el tiempo que ella tiene para planearlo. Y el crimen no sucede en escena, no es propio de la tragedia que los crímenes sucedan en escena, que haya sangre en escena, pero sí están, digamos, ella se pierde de escena para cometer el crimen y sí se supone que está en el libreto que escuchamos a los niños, que los niños gritan, que piden ayuda y nadie va a ayudarlos. A pesar de que es tras bambalinas, es un crimen ruidoso, es un crimen escandaloso, pero porque Medea quiere y necesita que sea así. Medea necesita mostrar, además, porque es un crimen de venganza, entre otras cosas, mostrar su venganza. Entonces, es un crimen, digamos, de cierto escándalo. Mientras, el crimen que comete Sete es una sorpresa para quien está, digamos, todos esperamos que eso suceda, pero en la obra es una sorpresa. Toni Morrison decía que se le decía mucho que el crimen propiamente estaba escondido en la obra, que era difícil encontrarlo. Y ella dice, sí, sí, está escondido, de hecho, nos llega a nosotros un poco como, aquí pasó, pero además a los demás personajes de la obra les llega de manera muy sorpresiva. Ella lo hace de forma tal que nadie, en realidad nadie esté contando con eso, ni la misma Sete. Entonces es realmente una sorpresa. Es silencioso, es escondido, pero porque ella además tiene que ser silenciosa para que no lleguen esos otros hombres y la atrapen. Entonces, no es para nada un escándalo, pero luego se vuelve en realidad un escándalo. Em, ella mata a una de las niñas, no logra matar a los otros, y viene también un proceso muy importante y es cómo entendemos a través de la obra, porque llegan estos hombres, ven una escena horrible y ya no se la quieren llevar a ella ni a los hijos, que es contrario a lo que le pasó a Margaret Garner. A Margaret Garner sí se la llevaron a pesar de la escena horrible. A Sete no se la quieren llevar, renuncian a llevársela. Entonces, a través de ese crimen, ella sí salvó a los otros hijos, en realidad. Pero lo que sabemos del crimen, las reflexiones de Sete sobre ese crimen, las tenemos antes también. Les digo que el tiempo de la obra es complejo, pero no solo antes, sino también después. Porque después nosotros vamos viendo cómo el crimen, hay una expiación del crimen
a través del fantasma, a través de Beloved como fantasma, lo que nos quiere mostrar Toni Morrison es que ella quiere explicar su crimen en una explicación muy distinta a la que vemos en Medea, que leeré ya rápidamente para terminar. Que se marchara antes de que Sete le hiciera comprender que, peor aún, mucho peor, era lo que había matado a Baby Soft, lo que ella sabía, lo que Stamp había visto y lo que hacía temblar a Paul D. Cualquier blanco podía apropiarse de toda tu persona si se le ocurría. No solo hacerte trabajar, matarte, mutilarte, sino ensuciarte. Ensuciarte tanto como para que ni tú mismo pudieras volver a gustarte. Ensuciarte tanto como para que olvidaras quién eras y nunca pudieras recordarlo. Y aunque ella y otros lo habían soportado, no podía permitir que le ocurriera a los suyos. Lo mejor que tenía eran sus hijos. Los blancos podían ensuciarla a ella, pero no a lo mejor que tenía, lo más hermoso y mágico, la parte de ella que estaba limpia. Entonces, hay una explicación posterior, no una reflexión anterior como en Medea. Aquí más bien hay una mujer que comete un crimen muy rápidamente, se decide en la escena, es absolutamente inmediato, se decide inmediatamente, lo comete y que ya tiene claro eso, pero nosotros como espectadores solo lo vamos descubriendo cuando ella se lo va explicando a Beloved y nos lo va explicando a nosotros. El final, pues un poco, pues bien para ambas, en la perspectiva de ambas, es un final, es un buen final, porque ya sabemos todos, no hago aquí spoiler, que me logra huir, que además logra que huye orgullosa. Las últimas escenas son las escenas de orgullo, de una mujer arrogante, lo que hace quizás un poquito más chocante el crimen, precisamente por esa fuerza del orgullo con la que ella parte de escena, sabiendo además que tiene garantizada la protección y que no la van a devolver a sus enemigos. Y lo que hace ella es fundar un culto para sus hijos, eso es lo que nos dice. Eurípides, el carrito este que como les digo se hizo muy famoso a partir precisamente de esta obra. Y al final, para Sete, pues también es un buen final, un poquito más convulso, más triste. Sete tiene una vida embajada, 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 pero luego vemos que a través precisamente de esta nueva relación de una hija que logra apoderarse también de su vida, que logra como mujer apoderarse de su vida y de esta relación que llega de un hombre triste, triste y atribulado que precisamente le propone eso, le propone tener futuro, algo de futuro, entonces también logra Sete de tanto pasado ganar un poco de futuro y nos deja Morrison con la idea de que Sete lo va a lograr. Y espero que a partir de estas dos lecturas, como les digo, si no la han leído, se animen a leerla y bueno, a ver si confrontamos esta lectura con la que ustedes hayan hecho de la obra. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta en el chat me cuentan y tengo aquí a mis colegas si tienen alguna pregunta. Paula, gracias. Qué bueno. Qué bonita lectura. Oye, me gusta mucho. Quería preguntarte sobre Morrison y su intención de crear una historia de los afroamericanos, de la esclavitud, en algunos casos de la liberación, pero también en algunos casos de la plenitud femenina. Y quería preguntarte si tú has leído o conoces su novela titulada Zula. Y lo decía porque en Zula ella hace una comparación muy directa entre la mujer que es madre, ama de casa y esposa, y la mujer que se ha logrado efectiva y cabalmente liberar de esas ataduras, pero que también tiene un lado, digamos, criminal, un lado, una crueldad profunda que la tiene muy en jaque en la sociedad en la que vive. Y entonces, pues ella asesina no es y pues hijos no tiene, pero
es una mujer muy, ¿cómo podría uno decir esto? Medeática, medeísta, medea, es muy medea, ¿no? Entonces, quería saber si has pensado sobre eso, porque en todas las novelas de Toni Morrison hay mujeres valientes, fuertes, sólidas y tremendas, y toda esa herencia que hay hasta las novelas de Alice Walker, desde las primeras afroamericanas, incluyen ese aspecto, ¿no? Sí, Siempre hay una mujer que se convierte como en el prototipo de la posibilidad de ser libre, de ser feliz, de ser sola, de no depender de nadie, de no ser de nadie, de no ser ni madre, ni esposa, ni hija, ¿no? Pero eso, claro, se vuelve diabólico, ¿no? sí, es un tópico de la autora y incluso en algunos textos y en algunas entrevistas ella dice algo que a mí me parece muy potente para su obra y es que, claro, ella es una escritora de mujeres afroamericanas, pero no es una escritora autoflagelante. Es decir, su perspectiva no es la perspectiva de ese reconocimiento constante como víctimas, sino de la vida, de tener que vivirla y tener que enfrentarla a pesar de esas condiciones. Entonces, es un intento además muy bien logrado por no estigmatizar, no poner un poco la idea de esa victimización. Además, estas novelas son muy comparadas, obvio, con una novela que tenía muy buenas intenciones, pero que es otra cosa, que es La cabaña del tío Tom, ¿verdad? Como esa idea pues de que allá está la víctima y aquí la idea del protector, ella lo que quiere es decir, no, 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 ahí hay una mujer, pero unas mujeres completas, y ese completas lo dice ella también en otros textos, esa completa para tanto para mujeres como hombres quiere decir malos y buenos, es decir, en todos los matices de la moral. No vamos a esa idea de no tener una perspectiva autoflagelante es la idea de que no vamos a mostrar personajes buenos porque sean estos, sino porque sean precisamente estas víctimas de este horror, sino personajes múltiples. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, en el caso de Zula o en el caso de Sete, nosotros podríamos decir la juzgamos o no la juzgamos, pero lo interesante es que uno podría ver que a Sete eso no le importa. O sea, que ella le dice a toda la gente de su pueblo y de su barrio, a mí no me importa lo que usted piense, yo aquí hice lo que tenía que hacer. Entonces son mujeres que se apropian de sus vidas me gusta mucho lo que dice Toni Morrison. Yo soy una escritora afroamericana, pero soy escritora de mujeres además afroamericanas. Y ella lo resalta, pues como profesora que era de esta gran universidad, ella lo resalta como, y eso es quizás lo menos representado en la literatura, sobre todo en la literatura estadounidense, ¿no? Entonces ella también es una revolucionaria. Ella va a contar las historias que nadie antes ha contado porque quién dice que ella quién quiere escuchar de mujeres negras, esclavas, de eso no se escuchaba mucho antes. Sí, 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 muy bonito. Muy bien, súper interesante. Gracias, Gracias, Sophie. Paula. Sí, yo estaba pensando que lo que resulta muy problemático con estas Medeas es que casi que toda su fortaleza provenga del hecho de ser criminales, ¿sí? Ujú, Entonces, yo en ese sentido pienso que sí hay algo misógino en Eurípides, por lo menos, ¿sí? Algo muy misógino en la presentación de un carácter lo suficientemente, digamos, repulsivo para al tiempo poder tener esas otras características de empoderamiento. ¿Sí? ujú, Porque no es un empoderamiento positivo, ni mucho menos. No es algunos que uno ve por ahí en la tragedia, una pobre víctima que de repente es capaz de asumir como una defensa de su propio caso con alguna dignidad, ¿no? ujú, ujú. Sobre todo en Sófocles, Filoctetes, Sí. ¿sí? Un personaje de ese tipo
En cambio, las víctimas, muy específicamente las eurípides femeninas, pues son personajes muy negativos, ¿no? Moralmente, socialmente, muy negativos. ¿Mm? Ujú. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay alguna misoginia que se refleja en ese tipo de caracterización, ¿no? Sí, yo tengo esta postura, pero estoy de acuerdo con algo y es lo siguiente, cuando nosotros seguimos los discursos de Medea, eh, casi que Eurípides elimina la posibilidad de que la veamos como una víctima, pues porque Eurípides además la pone como una asesina, como tú ya has asesinado, ¿no? No es la primera vez, no es lo tuyo. Em, si nosotros vemos, ella tampoco es la mala más mala, pero si nosotros vemos otra que es supuestamente mala, como la Clitemnestra Esquilo, pero la Clitemnestra Esquilo sí tiene a su favor, digamos, un crimen horroroso detrás, ¿no? Un crimen contra ella y un crimen contra su hija. Cuando ella dice es por mi hija, le creemos. A Medea no le creemos tanto, eso es cierto, es un empoderamiento que luego se vuelve, quizás, como lo decía, quizás al final un poquito a favor de Jasón, lo que pasa es que Jasón está caracterizado de una forma tan débil que es difícil. Lo que yo sí pienso es que al final es chocante el crimen, es chocante la forma en cómo Medea se salva. Las últimas escenas son unas escenas de una Medea que ya no nos deja duda como de su maldad, digamos, es decir, yo lo hice y estoy orgullosa. Y además, el otro punto que Eurípides pone sobre la mesa es la pregunta por la necesidad de este asesinato o no, que es una pregunta que para mí se resuelve con un no, al final es un orgullo lo que la llama. Entonces sí hay sí, un empoderamiento en negativo que puede ser. Yo no creo que haya misoginia en las palabras que él le pone a Jasón. Estoy de acuerdo contigo en la caracterización de Medea, pero no tanto en lo que le pone a decir a Jasón. Jasón dice cosas horribles sobre las mujeres, pero no veo ahí la Por misoginia. supuesto, no podemos decir que la voz de Jasón es la voz La voz de de Eurípides, Eurípides. exactamente. Claro que Ujú, no, ¿no? Ni en esta, ni no sé, ni en Écuba, en donde hay unos pasajes bien paralelos a estos. Por supuesto, hay que guardar las proporciones entre Odiseo y Jasón y entre Écuba y Medea, ujú, pero ujú, hay escenas casi que dramáticamente son escenas idénticas en las dos tragedias, en las que hay, por ejemplo, estos enfrentamientos dialécticos, en las que el hombre que está diciendo que él es el que ha civilizado a la señora, cae en la trampa dialéctica que la señora le pone, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Sí, Entonces sí, sí. ahí hay como toda la experticia sofística de Eurípides en la máxima expresión y, por ejemplo, ahí casi que, de nuevo, la estrategia dramática nos hace pensar que él está, como tú decías, del lado de, o por lo menos en esa escena nos quiere poner del lado de la mujer que está allí. ¿Sí? Ujú, Porque precisamente hay casi que una contradicción performativa en Jasón diciendo yo que la he civilizado y de todas maneras ella le tiende la trampa sofística y él cae, ¿no? Redondo. sí. Eh, entonces hay, por supuesto, una estrategia para que nosotros simpaticemos ahí con las intenciones de Medea. Sin embargo, vista desde un conjunto, pues la caracterización del personaje, de los personajes femeninos en general, pues no es ni mucho menos favorable con las mujeres, ¿no? Ujú. Ni mucho menos en general, diría yo. Sí, yo creo que, digamos, en este preciso caso, dependiendo un poco de la obra, pero en este preciso caso, em, nosotros con la distancia podríamos juzgarlo distinto, pero comprendo a todos aquellos que dicen que su tiempo las odió, y las odió profundamente y que repudiaron a Medea y que por eso este pobre pues
no le dieron el premio y todas estas historias que nos cuentan de Eurípides, porque para nuestro tiempo ya es difícil esa caracterización de la fuerza a través del crimen, por ejemplo, que en Beloved tiene otra, digamos, otra narrativa muy distinta. En Medea, si para nosotros es difícil, pues para la misógina Atenas todavía es más difícil. Entonces, lo que sí creo es que su tiempo, por lo que sabemos de su tiempo, no ha de haberla recibido como empoderadas, digámoslo así, sino como en este caso de Medea como personaje supremamente, un personaje muy chocante. En otras obras, no sé, Andrea, luego lo discutiremos, por ejemplo, no estoy segura, em, si el antibelicismo femenino de Troyanas pues tenga la misma problemática, digamos, aunque sabemos que es que la trilogía de Troyanas viene antecedida por una Écuba que también era una asesina, no tenemos nada, que también quería matar, eh, porque las mujeres de Eurípides son terribles y se vengan de forma terrible, o si Écuba misma, después de todo lo que le pasa en Écuba, pues no haya sido un poco más perdonada. Pero en este sí te concedo que no hay, es que Eurípides no nos pone una sola escena donde nos ayude un poco a comprender no lo que sucede, sino el final del crimen. O sea, al final del crimen, él nos lanza ese final del crimen casi que sin ninguna otra justificación, más que Sí, el orgullo. una cosa que resulta curiosa es que eh, tenía que ser visto como eh, como alguien que está a favor de las mujeres, no encuentro la palabra correcta para no decir un anacronismo, eh, porque si no, no tiene sentido en su propio tiempo, si no, no tiene sentido el montón de chistes que hace Aristófanes a sus costillas, precisamente haciéndolo defender a las mujeres, ¿no? Por otras Sí. cosas, por otra caracterización, esa aún más misógina todavía, la de Aristófanes, de Sí. las mujeres, pero Eurípides queda perfectamente como uno de sus más importantes aliados, ¿no? En esa, y por supuesto, digo yo, entendiendo un poco el chiste cómico de todos los tiempos, pues eso quiere decir que reconocemos un tipo ahí, o sea, que era la opinión más común quizá, ¿no? Más Ujú. extendida, por lo menos. Sí, de verlo como, por cierto, entonces Aristófanes sabemos que la medida sí es de él, precisamente porque sabemos que él lo pone a recitar, esa obra es suya, Exacto. pero al menos sabemos, como tú bien lo indicas, que era un autor conocido por ser un autor de mujeres, es que las que conservamos son, uno podría decir que es el autor más femenino de los tres, no sé tampoco cómo decirlo, más femenino por no decir otra cosa, pero es decir, son sus personajes más potentes que tendrá también Esquilo, que bueno, de lo que conservamos, que lo tendrá también Sófocles, pero nunca una dedicación como la que le vemos a Esquilo, por eso quizás las diferencias en sus personajes tan fuertes, y eso puede no haber sido lo mejor para su tiempo, es decir, eso puede haber sido la razón para tantos no primeros puestos, para tantos no premios, una dedicación pues mira que todavía tenemos la discusión desde cuándo iban las mujeres al teatro, entonces una dedicación a alguien que no se sabe siquiera desde cuándo eran sus espectadores. mm, entonces puede que esa es la razón por la que él no haya sido tan famoso. Yo, bueno, famoso sí era tan querido. Yo considero que de los personajes femeninos que él tiene, Medea es de una fuerza dramática impresionante, pero es también su personaje más problemático. Es su personaje más, uno no sabe muy bien qué hacer con Medea durante la obra. Con ella y con Jasón, si hay alguien que en esta obra no es protagonista, son esos niños que van de un lado para otro sin que nadie se preocupe directamente por eso. Medea no es una caracterizada como una madre, eso es lo otro, ¿no? Que uno podría decir la madre, pero la maternidad de Medea se pierde bastante en esta obra. Es como y por eso muchos dicen, y también es todavía un Eurípides como más,
optimista, aunque esta obra no lo muestre. Luego el Eurípides de la guerra es un Eurípides más oscuro, entonces sus personajes se vuelven otros. Esta es pues una madre que no es madre henchida de orgullo. Entonces para mí es el personaje más conflictivo, pero yo creo que por eso pues también es como uno de mis preferidos, aunque eso es un gusto culposo. Bien, entonces saludamos de nuevo a quienes nos vieron por el Facebook Live, a quienes que compartieron con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días con otra Medea, otra recepción muy distinta. Muchas gracias entonces, Claudia, Andrea y a todos los que nos escucharon. Gracias a ti, Paula. Buena tarde. Chao. Gracias, buenas.